y vamos a estar en el libro de San Mateo. Para ello voy a invitarles que continúen con sus Biblias abiertas, Mateo capítulo 22, a partir del verso número 41, donde será desarrollado el sermón de la mañana de los sábados. Y quisiera una vez más leer el texto a favor de todos ustedes. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ciertamente existen muchas cosas en la vida que no sabemos que existen. Y no pasa nada en el desconocimiento de ellas. Son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Alicia Carson es una joven que se está preparando, según los medios, para ir al planeta Marte, sin planes de regreso. ¿Es posible la vida allí? No sabemos. Pero hay otras cosas en las que no podemos pasar desapercibidos, porque el desconocimiento de ellas acarrea gran lamento. Y de esto preciso hablaremos en el día de hoy, con una pregunta muy importante. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? ¿Es mitad Dios o es mitad hombre? ¿Es creador o es creación? ¿Cuál es su padre? Si queremos encontrar un punto de división en la fe cristiana, se debe buscar en la persona de Jesús. Y por eso vamos a estar frente a este tema que les he pronunciado, ¿quién es Jesús? Quiero invitarles una vez más para que demos gracias al Señor y supliquemos su misericordia. Buen Padre eterno, dirígenos mientras tu palabra es expuesta. Hemos leído el texto y deseamos entrar en un tiempo de interpretación y aplicación. Suplicamos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y pueda resolver las dudas que hay en la mente de los presentes, pero que también sea de salvación para aquellos que no han venido a la fe y los hermanos que ya han puesto su confianza en ti sean afirmados para que sin desmayar puedan seguir perseverando en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. ¿En medio de qué ambiente se llevó a cabo esta conversación? Miren el versículo número 41. Dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Este relato de este episodio se desarrolló el día martes de la semana de la crucifixión de Jesús. Y durante todos estos días, fariseos, saduceos, herodianos, han presentado una oleada de preguntas a Jesús. Están buscando la ocasión para destruirle. Y por eso, una vez más, traen peticiones
a Jesús en modo de pregunta. Si ustedes regresan a los versículos antes, ellos preguntan cosas como estas. ¿Es necesario pagar los impuestos? ¿Hay resurrección entre los muertos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús responde cada uno de ellos. Recordemos que Jesús es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda ciencia. Él conoce todas las cosas, no tiene necesidad de que nadie le diga nada. Conocía lo que los fariseos hablaban en secreto y aún conoce los pensamientos de cada persona que existe en el mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos grupos de personas hacen muchas preguntas y en ninguna de ellas hacen caer a Jesús. Ahora, ha llegado el tiempo en el que Jesús tome la palabra y pasa de ser interrogado a interrogarlos a ellos. Los fariseos pasan a la silla del juicio y Jesús pasa a la silla del juez. Ustedes me están preguntando, yo también les pregunto. ¿Y cuál fue la pregunta que planteó Jesús? Versículo número 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta es probablemente la pregunta más importante que una persona pueda hacerse en toda su existencia. ¿Qué pensáis acerca de Jesús? Usted le puede hacer esta pregunta a cualquier persona. ¿Qué pensáis acerca de Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Sabes acaso cuál es su padre? ¿Qué piensa la gente de Nazaret? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, en la mente de las personas que habitan en Nazaret, Jesús es el hijo del carpintero. ¿Qué pasa a los fariseos en cuanto a Jesús? Estamos en el versículo número 42. Le dijeron, es hijo de David. En Mateo capítulo 12, versículo 23. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Así que hasta este punto ellos están respondiendo de acuerdo a la secuencia de la genealogía histórica de la línea de Jesús. Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hasta este punto, todos consideraban a Jesús como el Hijo de David. Pero Jesús les hace otra pregunta. Mateo 22:43. Y él les dijo, pues, todavía en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Este es el gran meollo. Jesús dice que David, guiado por el Espíritu Santo, escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado en tus pies. Y aquí literalmente me está citando el Salmos capítulo 110, versículo 1. Pueden ir aquí con sus Biblias.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amados, estamos en una pregunta bastante misteriosa. David escucha una conversación entre el padre y el hijo, y el padre le está diciendo al hijo que va a pasar por un tiempo de persecuciones, pero que le dará la victoria. Al final, todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. Ahora, ¿cuál es el Señor de David? ¿A qué persona se está refiriendo David con esta palabra Señor? Bueno, esta palabra Señor en el original es Adonai. Adonai. Ahora viene la pregunta. Si David llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Entienden ustedes el gran dilema en el que ahora los fariseos están? Es difícil. Jesús, como hombre, nace del linaje de David. Pero recuerden que como divino no tiene principio de días, ni años de vida. Él es antes de David. Él es antes de Abraham. Él es antes de los profetas. Observamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. No, mis hermanos, David no es la raíz de Jesús. Jesús es la raíz de David. Así que Jesús es antes que David. Jesús es quien vino a dar valor al linaje de David. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor. Observemos el versículo número 46. Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pregunta, mis hermanos, ¿por qué creen ustedes que los fariseos no le respondieron a Jesús? ¿Porque no sabían? Porque si responden, van a reconocer quién es Jesús. Y como ellos no están dispuestos a reconocer su señorío, su divinidad, prefirieron callar antes de decir la verdad. Analicemos por un instante. ¿Qué objeciones presenta hoy día la gente en relación con la identidad de Jesús? ¿Creen ustedes que todas las personas hoy día saben quién es Jesús? Y responden de manera bíblica tal como ha sido revelado. ¿Creen ustedes que hay personas que saben realmente quién es Jesús, pero sus enseñanzas falsas no les permiten decir la verdad? Bueno, algunos dicen que Jesús es el hermano de Lucifer, los mormones. Algunos creen que Jesús es el arcángel Miguel, grupos como testigos de Jehová. Algunos creen que Jesús es un buen líder o un maestro o un buen político. Es decir, su cosmovisión solamente les lleva hasta la humanidad de Jesús a hacernos semejante, si mucho, a un ángel o al mayor de los ángeles. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él le será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es centro de tu reino. Aquí el Padre está considerando a su Hijo como Dios mismo. Amados, ¿será que estas personas que niegan la divinidad de Jesús no han leído textos como estos? Mis hermanos, a través de la historia siempre han habido herejías con respecto a la persona de Jesús. Y como les decía al principio, si queremos buscar un punto de división en el cristianismo, acérquense a la persona de Jesús. Vamos a hacer un breve recorrido histórico de la cristología. Bueno, en el pasado tenemos grupos que se identificaron con el monarquismo, con el adopcionismo, con el modalismo, con el arrianismo, con el apoloniarismo, con los monificistas y con los nestorianos. Cada uno de estos personajes del pasado hicieron algún tipo de herejía contra la persona de Jesús. Y ciertas herejías del pasado están presentes en nuestros días, pero con otros nombres. Miremos en primera instancia el monarquismo. Bueno, estas personas consideraron que Jesús fue deificado por su vida ejemplar. Es decir, Dios lo adoptó como su hijo porque mientras estuvo en la tierra vivió una vida de piedad, una vida sin pecado. El adopcionismo adoptó una postura muy parecida a esta. Ellos niegan la deidad de Cristo, pero a partir de su bautismo y resurrección entre los muertos, Cristo fue adoptado como el Hijo de Dios. El modalismo enseña que Dios es uno. Y este es un concepto mucho más conocido y es creído por los pentecostales unitarios de nuestros días. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son nodos. En la creación es modo Padre, en la redención es modo Hijo y luego modo Espíritu Santo en la aplicación de la obra redentora. Tenemos también personas que se identificaron con el arrianismo. A este grupo pertenecen los testigos de Jehová. No creen en la existencia eterna del Hijo de Dios. Solamente el Padre es eterno. Jesús es solo una criatura, o como hace poco les decía el arcángel Miguel. Las personas que se identificaron con el apolonianismo se fueron a un lado opuesto de los arrianos y la naturaleza divina la reemplazaron con la naturaleza humana, es decir, él es totalmente un humano. Nestoriano dijo que las dos naturalezas se funden en una sola. La naturaleza humana absorbió la naturaleza divina. Y finalmente, los nestorianos dicen dos naturalezas en dos personas distintas. Es decir, estamos hablando de dos personas. Uno es Jesús hombre y otro es Jesús Dios. Dos personas distintas. ¿Cuáles son algunas buenas maneras para responder a la gente que habla de la identidad de Cristo, que tal vez se identifica con algunos de estos principios antes mencionados? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 3. Jesús hace esta misma pregunta a sus discípulos.
¿quién es el Hijo del Hombre? Para lo cual muchos comenzaron a responder a esta pregunta. Bueno, nosotros creemos que es Jeremías o Juan el Bautista, puede ser Elías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, estas personas creían en la reencarnación. En el versículo número 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tenemos dos declaraciones muy importantes. El Padre principalmente le dijo, tu trono, oh Dios, es trono de equidad. Es decir, el Padre habla acerca del Hijo como Dios. Y ahora la declaración de Pedro es, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le respondería usted a un amigo que entonces le dice, bueno, pruébeme por medio de las escrituras de que Jesús realmente es Dios y que tuvo una consistencia antes de todas las cosas y a su misma vez no es la primera criatura en ser hecha? Bueno, vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si ustedes siguen leyendo este texto, ya a partir del verso 13 y 14, luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que sin lugar a dudas, el Hijo mencionado es Jesús, quien tomó forma de hombre. San Juan capítulo 8, versículo 58. Este texto dice, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús aquí hace una oración al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Así que con estos versos ya estamos descartando esa posibilidad de creer de que Jesús fue deificado luego de su resurrección o luego de vivir la vida aquí en la tierra. Jesús es un eterno, coexistente con su Padre desde antes de todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Primero de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, a la luz de estos textos podemos llegar a una gran conclusión de que Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Regresemos entonces con todo este recorrido a nuestro texto base. A partir del versículo 41 hasta el 46. ¿En qué momento de la historia este texto pudo ser cumplido? Bueno, hermanos, no vamos a esperar que el verso 44
se cumpla y que el Salmos capítulo 110, versículo 1, este diálogo entre el Padre y el Hijo estén a la espera de su cumplimiento. Estas cosas ya fueron cumplidas. Estas cosas ya fueron ejecutadas. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de eso? Por el Salmo capítulo 2 nos lleva a recordar estas palabras entre el Padre y el Hijo. El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré obediencia a las acciones y con intercesión tuya las fines de la tierra. Efectivamente, Jesús le pidió todas estas cosas a su Padre y luego de Jesús morir y resucitar y ascender al cielo, es la palabra que está a la diestra del Padre en la sección. Los enemigos de Cristo están viendo a sus pies. Y el sueño. Él tiene la autoridad, la presencia sobre todas las cosas, por no agradó a su Padre al haber hecho su voluntad en nosotros. Marcos capítulo 16, versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús está reinando hoy. No vamos a esperar que Jesús venga y se haga rey. Jesús ya es rey. Jesús reina desde las alturas con gran poder y gran gloria. Si te levantas en contra del trono de Dios, no evitarás esto. El Padre dijo, todos nuestros enemigos estarán bajo tus pies. Todas aquellas personas que no reconozcan su señorío, su divinidad, su reinado universal, son sus enemigos. Y todos sus enemigos ciertamente estarán bajo sus pies. Quisiera que en esta mañana hubiese alguien aquí que quisiera estar bajo los pies de Cristo, que quisiera estar allí viviendo la vida de juicio, de condenación. Qué importante que podamos reconocer la obra de Dios a través de su Hijo y el reconocimiento a este gran triunfo podemos en la promesa de ser sentados en lugares celestes y reinar juntamente con Él desde las alturas. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero preguntar en esta mañana, ¿qué áreas de tu vida no han sido sometidas al señorío de Cristo? ¿Qué personas están en esta mañana que aún estén dudando de la obra y de la persona de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo puedes ser más efectivo en poder presentar el Evangelio a tus amigos, a tus vecinos durante toda esta semana? Bueno, yo creo que una manera fundamental es afianzando nuestros conocimientos en la persona de Cristo Jesús. Y quisiera una vez más, con algunos términos y nombres que corresponden a Jesús, ayudarnos para que puedan seguir pensando acerca de Jesús y podamos responder con certeza quién es el Cristo y quién es su Padre. Bueno, las Escrituras dicen que Él es Jesús y Jesús es el Salvador del mundo. Las Escrituras dicen que Él es el Cristo
Y el Cristo es el anuncio, y el infierno es el envío del Padre que anunciaba por los profetas. Las Escrituras dicen que Él es el Señor. Él es el que tiene el mayor rango de autoridad. Él es el Hijo del Hombre. Y aquí se describe su humillación, su humanidad, su humildad, pero también su deidad. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga con poder y gran gloria. Así que la Constitución no solamente habla acerca de la humanidad de Jesús, sino que el Hijo del Hombre también habla acerca de su divinidad, su libertad. Se atrae salvación a los que han creído en Él. Las Escrituras hablan acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Él es Emmanuel. Y eso significa la inmanencia de Dios. ¿Y qué significa la inmanencia? Dios con nosotros. Dios está en medio de nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Él es el Mesías, el ungido. Y cuando llegamos a pensar en Emmanuel como el Dios con nosotros, entonces vamos a mencionar que Jesús es Dios personal, es un Dios presente, es un Dios que está en medio de cada circunstancia de la vida, es un Dios que consuela, es un Dios que escucha. Y a menudo muchas personas tienden a ser confundidas aquí, especialmente cuando se trata de la adoración. Porque se centran en la persona del Dios cercano. Y entonces decimos, Dios, tú eres mi amigo. Cristo, tú eres mi hermano. Y ciertamente estas cosas son ciertas. Jesús es nuestro amigo y Cristo es nuestro hermano. Pero no es toda la verdad acerca de Jesús. Él es también el religioso. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el Dios viviente, como lo expresó el apóstol. Mis hermanos, yo creo que con cada una de estas declaraciones podemos estar preparados para hacer defensa de nuestra fe, pero también para que nosotros podamos levantar voces, y dar gracias al Padre por Cristo nuestro Señor. Queridos amigos, escuchen la palabra del Señor. Díganle a Él, no seas un enemigo, vengan a Cristo en este día. Depositen toda su confianza en Él. Reconozcan las palabras que el apóstol Pedro pudo presenciar. Él es el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, no nos quedemos tan solo con decir Jesús es el Señor. Alrededor de todo eso, de todo el significado, Él es el Señor de gloria. Él es Dios en medio de nosotros. Señor, muchas gracias por este texto que una vez más hemos expuesto ante la congregación. Y a través de esta palabra lo que estamos recordando es el Evangelio, siendo una central, siendo la razón por la cual estamos aquí reunidos. Padre eterno, te suplico que mis hermanos puedan estar saturados, puedan estar llenos del conocimiento de nuestro Salvador. Que no sean confundidos por las diferentes corrientes de pensamientos, sino que podamos estar fundamentados bajo las declaraciones que afirman el carácter y la esencia de Cristo, siendo verdadero Dios, verdadero hombre.
siendo el Hijo del Dios viviente, el Rey supremo sobre todas las cosas, quien tiene la preeminencia y la autoridad sobre todas las cosas, quien es nuestro Salvador. Suplico para que los amigos que están aquí y que han escuchado la exposición de tu palabra, hoy puedan ser salvados. Gracias al Evangelio. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.